tengo más del 80% que entregó a los 35 minutos, o sea, gente que entregó 25 o 30 minutos. Y no era un examen, no era un examen difícil, sino que era un examen... Esperen que va entrando gente así y me voy perdiendo si no. Bueno. Ahora sí estamos. Ahora me parece que estamos todos. Bueno, estábamos hablando entonces del tiempo del examen. La idea del examen es un examen que no se puede ir para atrás, ¿sí? Entonces era un examen que no tenía tampoco tantos cálculos. Una vez que resolvían el cálculo, tenían que seguir y no podían volver para atrás para revisar, ¿sí? La mayoría lo resolvió en media hora, 35 minutos. Casi el 80% terminó resolviéndolo en media hora, 35 minutos. Y les digo de todas las comisiones. Por eso creo que el tiempo fue suficiente. No sé si alguno tuvo problema con el tiempo. No tengo a nadie que me haya entregado, a lo mejor una o dos personas que pueda haber quedado con alguna pregunta sin contestar. ¿Sí? Pero nada más. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular. ¿No, chicos? ¿Nada? Profe, buenas Sí, tardes. buenas No, tardes. yo no con el examen, sino me había quedado, le comenté el otro día por Facebook, la duda por el tema de cómo promocionar la materia. Ahora voy a explicar eso también. Ahora Gracias. voy a explicar. Esperen que voy... Del examen no tienen... En realidad me parece que no hubo dudas, no era muy difícil el examen. Y bueno, también el tiempo fue suficiente. Respecto a cómo promocionar la Profe, materia... Sí, yo tengo una duda sobre el examen, porque sí. en realidad no llegué al tiempo y aprobé justo. Quería saber si por casualidad se puede ver una revisión para ver si de última fue el resultado que puse mal o si usé mal la fórmula. Revisión del examen antes del integrador no va a haber. Si querés, yo miro tu caso, lo anoto y miro tu caso en particular y en todo caso me contactás por el grupo de Facebook, ¿sí? Me mandás un mensajito y trato lo miro en particular, ¿sí? En qué te equivocaste, ¿sí? Dale, porque no llegué con el tiempo, me faltaron responder dos y digo, a ver qué cosa tenía mal aparte hecha, como para tener una idea para el momento del integrador. Bien, yo ya me anoto, o me contactas por Facebook, me contactas al yo, o sea, los mensajes, o por mail. Por mail los veo más rápido. Por el grupo de Facebook, por ahí no lo tengo tan rápido, no tenés tan rápido la respuesta, pero si vos querés, me contactas, yo miro en particular tu examen y en todo caso te digo en qué te equivocaste y qué es lo que tendrías que revisar, ¿sí? Dale, gracias. No hay problema. Profe, Bueno, yo sí, entiendo el tema de la revisión, pero la verdad es que a mí me quedaron un montón de dudas en qué me equivoqué. Porque, por ejemplo, yo aprobé también con creo que 6, 7 y la verdad que no sé en los otros ejercicios o qué ejercicios habré hecho mal, porque uno cuando lo hace va re seguro de que lo está haciendo bien. Y después bueno, te por envían eso te digo, me como contactas cuatro cosas y mal y no sabes de qué, porque no sabes dónde sacarlo. Capaz que puse mal la fórmula, capaz que puse mal el sueldo vital y móvil, capaz que me confundí de mes, entonces como re confuso eso, de que no es sé que si no tampoco lo vas revisarlo. si vas a la revisión, tampoco lo vas, o sea, yo te puedo decir en qué ejercicio te contactaste, te equivocaste, ¿sí?
Si le en la mandamos revista. mail, vos nos podés decir más o menos. Sí, en sí, qué yo ponemos mal. en realidad por eso les digo, si ustedes me mandan un mail o me contactan por Facebook, yo los voy a contestar y les voy a decir exactamente en qué se equivocaron, ¿sí? No tengo Perfecto. problema en eso. Listo. O Porque si fueron sí, las preguntas, más que porque nada a por eso, porque veces... capaz que vos vas muy confiada en el que hiciste bien las cosas y después te encontrás con la nota y decís, ¿qué habré hecho mal? Entonces, para tener una idea y ponerle más de paso a eso. Y en realidad lo que hicimos también, por eso demoramos en la nota, yo revisé uno por uno los exámenes. Cada uno, miren que repetimos un montón de veces que no había que poner punto, que no había que poner punto, que no había que poner punto, o sea que era, bueno, y alguno se equivocó y puso puntos, que el examen lo toma bien, pero depende cómo está configurado el teclado. Si el teclado no lo toma como numérico, lo pone mal, ¿sí? Y también hubo dos casos que me di cuenta que habían invertido los números. Y también, o sea, por eso les digo, revisé uno por uno los exámenes. O sea, me di cuenta que habían invertido un número y la consideré bien, ¿sí? Por eso la nota se subió al día siguiente, porque cada una de nosotras revisó uno por uno los exámenes y ya viendo cómo el examen uno se da cuenta en qué se equivocó o qué es lo que tomó mal, ¿sí? ¿Están, chicos? Sí, sí, perfecto. Bien. Así que bueno, el que tiene dudas y el que quiere que lo revise, me contacta, ya sea por mail, si quieren les escribo el mail, o por el grupo de Facebook, y y les voy a decir, bueno, se equivocaron en esta, bueno, y en esta pregunta. Uy, me van sumando. Somos bastantes. El otro tema que quedó pendiente, que me vinieron preguntando también, es cómo se promociona la materia. La materia, para promocionarla, tienen que tener más de 7. O sea, si llegan a tener más de 7, promocionan la materia. ¿Cómo llegamos al 7 o más? ¿Sí? Tenemos un parcial y un integrador, de teoría y de práctica. Cada una de las partes son indistintas, ¿sí? Y solo se unen en la nota final, para saber si tienen más de 7 o tienen menos de 7. Si tienen entre 6 y 7, quedan regulares. Si tienen más de 7, promueven la materia. Pero solo se unen para la nota final. Para llegar a esa nota final, tienen una parte práctica y una parte teórica que se juntan, digamos, que se suman cada una por separado, ¿sí? Teoría por un lado y práctica por el otro. Práctica, parcial e integrador. Al parcial acceden todos, ¿sí? Los que vieron el presente. Y podríamos decir que los que hayan aprobado la teoría, porque estuvo antes la teoría. Si hubiese sido antes la práctica, podían acceder todos, ¿sí? Esa nota del parcial es una nota más y forma parte del promedio de la práctica, ¿sí? Si acceden al integrador de la práctica, suman la nota del parcial y la nota de la práctica, del integrador, ¿sí? En el integrador tienen que sacar más de 6, ¿bien? Entonces vamos a suponer, vamos a ser malos y vamos a suponer. Por un lado, sacaron en el parcial de práctica, siempre hablamos de práctica, después hago el ejemplo con teoría. Si sacan en el parcial de práctica 5, pueden acceder al integrador. Si el integrador, en el integrador de práctica sacaron 6, suman las dos y les da 5,50, ¿sí? De la nota de práctica. Hacen lo mismo con la teoría. En el parcial de la teoría sacaron 7. En la práctica
en el integrador de teoría sacaron 7, por ser redonda la nota. Tienen 7 de la nota de teoría. Suman los 7, el 7 más el 5,50, les va a dar, y lo dividen por 2. Eso tiene que dar más de 6 para poder quedar regulares. Esperen que voy a buscar la calculadora, porque si no, 7 más 5,50, 12,50. Dividido 2, esa es la nota que ustedes van a tener. 6. Va a ser un 6, un 6,50 y quedaron regulares en la materia. Si quedan regulares en la materia, ya aprobaron la práctica, no vuelven a ver la práctica, solo pasan a un oral en la teoría. ¿Se entendió? Vamos a suponer que tengan en las dos 8 de teoría. ¿Sí? Entonces tienen como promedio de la teoría 8. 8 más 5,50, 13,50. Dividido 2, 6,75. Tampoco llegan. ¿Se entiende lo que les digo? Profe, disculpe, o sea, sí o sí en el integrador, para poder promocionar la materia tenés que sacarte más de 6. Sí. No importa la nota del parcial. Más la nota del parcial. Sí, pero digamos, o sea, no importa después la nota del parcial. Por ejemplo, si te fue muy bien en el parcial, después si te va mal en el integrador, por más que te dé la nota final 7, no promocionás. Te fue muy bien en el parcial, te sacaste 10 en el parcial. Sí. ¿Sí? Después tenés que sacar 6 mínimo en la teoría. Claro, a eso en el iba, o sea, parcial. En el ponele parcial tenés que sacar 6, no tenés que sacar 1. No, tenés que sacar 6 en el integrador, por eso es integrador. claro, o sea, por más que te saques, no sé. Sumaste 16, tu nota de práctica es 8. Está. Podés tener, tu nota de práctica es 8, podés tener un 6 en teoría y promoviste la materia. Y si ponele tenés, no sé, te doy un ejemplo, no sé, un 10 y un 6. Por más que si sacaste un 6, la nota de práctica te da un 8, o porque te sacaste ese 6 no puedes promocionar tampoco. No, podés promocionar. Ah, ok. Sí, Bárbaro. podés promocionar. Bárbaro. Listo, más de 6 entonces. 6, claro, tenés que sacar más de 6. Si sacaste más de 6 en la práctica, puedes promocionar. En la práctica o en la teoría. O sea, puedes tener en las dos, en teoría, en práctica, en los dos, o en teoría, en 6 y 6, y sacar 8 en teoría, promoviste la materia. ¿Me entendés? Bárbaro. Sí, no, mi duda era esa, con la nota final, digamos, del integrador. Gracias. Bien. Bueno. Y a partir de 7 se promociona. Te escucho mal. Si a partir de 7 promocionás. A partir de 7 promocionás. Entre 5 y 6 estás Buenísimo. regular. Si estás regular, solo rendís teoría en la mesa final y la práctica no se puede rendir. Por eso nosotros pedimos que mínimamente, o sea, y somos estrictos en los puntajes, ¿sí? Es 6 para poder acceder a la nota, tenés que sacar 5 en el parcial y 6 en la teoría, en la práctica, en el integrador, perdón. Y somos estrictos porque no tenemos una instancia donde podemos revisar, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes tienen el integrador, tiene todo, como se llama. Van a ver parte de lo que vieron en el parcial y todo lo que vamos a ver hasta ahora en estas clases, que es extinción. Y entra todo. Si no somos estrictos en ese, o sea, vamos a decir que tienen un 5,50 y no tienen no hay otra opción de evaluarlos para saber si saben o no saben la práctica. Porque no van, o sea, como regulares, no vuelven a ver la práctica. ¿Se entiende lo que les digo? Claro, eso es lo que yo le preguntaba porque me parecía que no tenía sentido que, por ejemplo, no sé, te saco un 10 en el parcial, un 2 en el integrador, tengas como nota de promedio 6 y después un 8 en la teoría y promueves. No, por eso tenés que tener... Claro, sí, por eso te preguntaba. Y aparte, o sea, es como decís vos, bueno, sacaste un 10, un 2, tenés un 6, no, tenés que sacar
6 en el integrador, porque no se vuelve a ver. O sea, si vos sacaste 6 en el integrador y promovés la materia, no volvés a ver la práctica. Promovés o quedás regular con la materia. Vamos a suponer que llegaste al 6 con todo. La teoría sí la volvés a ver, porque como regular rendís solo la teoría. Por eso somos tan estrictos. ¿Sí? Y por ahí hubo gente que nos reclamó que sacaron 4.50 y no se redondeaba la nota. Y lamentablemente y por eso somos más estrictos todavía, porque nosotros no llegamos a hacer una revisión, o sea, no tenemos otra opción donde podemos evaluarlos. ¿Bien? Entonces, en eso sí somos estrictos. Yo reviso examen por examen, y cada una de nosotras revisa examen por examen. ¿Sí? Y en este caso, el que tiene dudas en qué se equivocó o no sabe si pensó que le había ido bien, bueno, por eso les pido que me contacten y yo les voy a decir, mira, te equivocaste en tal, y supongo, por el resultado que tenés, supongo que va a ser tal. A ver, que lo veo acá, sí. Dice, profe, en el integrador vamos a tener 40 minutos y la verdad que no sé cuántos vamos a tener. No lo pensamos al examen. Eso hasta que uno no arma el examen no lo podemos definir. En realidad, después también me llegaron varios que escribieron en el chat del Facebook que tenían 11 ejercicios, y eran 11 ejercicios, no es que ustedes tuvieron 11 y les faltó, eran 11 ejercicios. En la cabeza me había quedado, primero habíamos armado 12 y después con el tema del puntaje no nos daba y sacamos un ejercicio. Entonces no eran 12 ejercicios, eran 11 ejercicios. Si les dije antes que iban a hacer 12 ejercicios, a mí en la cabeza me había quedado que eran 12, pero bueno, eran 11 ejercicios. Eran 11 ejercicios que había 2 que valían 0,50. Por eso había 11 ejercicios, no todos valían un punto. Bueno, Profe, a mí me tocaron 3 ejercicios de los que valían 0,50. ¿Y vos cómo Los sabés? últimos el último ejercicio no sé porque no lo llegué a ver porque se me cortó haciendo la mitad del penúltimo, digamos. Pero vos cómo sabés que te tocaron 3 ejercicios que valían 0,50. Porque los vi. Te dice, me parece. A nosotros nos decía la nota al lado, profe. Claro. O sea, cuánto valía, si un punto o 0,50. Lo voy a mirar, pero no creo, porque estaba... O tal vez alguna de las de teoría valió un punto también. Todas las de teoría valían un punto. Las de teoría valían un punto, no valían 0,50. En eso están equivocados ustedes. Las preguntas de teoría valían un punto. Y había 2 preguntas de calcular que valían 0,50. ¿Sí? Listo, puede que esté yo confundida. No, las preguntas de teoría valían un punto. Profe, lo último, en el integrador también entra, digamos, teoría. Entra esa parte. Teoría, ustedes le llaman teoría, es la parte de recaudos laborales, sí. Claro, eso. Bien. El mail, ahí se los escribo, ¿sí? Esperen, les voy a... Sí. Ahí se los dejé escrito. Me contactan por mail, yo no sé si los voy a contestar inmediatamente, voy a mirar el examen y les voy a decir en qué se equivocó cada uno. Bueno, ¿alguna otra duda respecto al examen? Que quieran saber, que a alguien no les quedó claro. ¿No?
Bueno, podemos arrancar entonces con la clase, si les parece. ¿Pudieron ver algo con Viviana de extinción o no vieron nada? No, profe, creo que lo vamos a ver hoy, porque no tuvimos clase el martes. Claro, sé que arrancan hoy. Bueno, si les parece, voy a compartirlo y vamos a ir explicando y vamos a ir viendo la ley de contrato de trabajo para poder hacer el ejercicio. Yo siempre cuando hablo de extinción con Viviana van a ver un poco más en detalle cada uno de los artículos o la explicación de lo que es lo que es extinción de contrato de trabajo, ¿sí? Ya con ella van a ver los distintos tipos de extinción, de contrato de trabajo y cómo conforman. Si me permiten, yo voy a compartir pantalla. No, acá. Creo que se ve bien, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Se ve bien? ¿O Sí, más o menos? profe. Bien. Bueno. ¿Qué es la extinción del contrato de trabajo? ¿A qué yo le llamo extinción de contrato de trabajo? Desde el punto de vista práctico, nosotros consideramos la extinción es la finalización del contrato de trabajo. Cualquiera sea el motivo que se produzca esa finalización del contrato de trabajo, le llamamos extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Y puede ser por cualquier causa que finalice el contrato de trabajo, ya sea por cuenta del trabajador, por culpa del trabajador o por culpa del empleador, ¿sí? Sea cual fuera el motivo de la extinción o de la finalización, le llamamos extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Y esa extinción del contrato de trabajo lo tenemos regulado en nuestra ley de contrato de trabajo por estos artículos, ¿sí? Y acá están resaltados el preaviso, la indemnización sustitutiva, la integración, la indemnización por integración del mes de despido, la indemnización por antigüedad. Todos esos conceptos conforman o deberían formar parte de la extinción del contrato de trabajo. Yo siempre digo, y ahí, cuando nosotros hablamos de extinción del contrato de trabajo, desde el punto de vista práctico, hablamos de finalización del contrato de trabajo. Y cuando finaliza el contrato de trabajo, me tengo que parar y decir y pensar de la mejor manera posible qué es lo que le tengo que pagar al trabajador, ¿sí? ¿Y qué es lo que le tengo que pagar al trabajador cuando finaliza el contrato de trabajo? El primer punto que le tengo que pagar al trabajador, no puedo dejar de pensar en los conceptos que están devengados al momento de la finalización del contrato de trabajo. Por eso, si ustedes me dejan, voy a compartir en un Excel aparte, ¿sí? Bien. ¿Se ve? Creo que se ve, ¿sí? Yo cuando hablo de finalización del contrato de trabajo, termina el contrato de trabajo, cual sea el motivo de la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? No me interesa si es por culpa del trabajador o por culpa del empleador. Y ya van a ver con Viviana los detalles de cada uno de esos conceptos, ¿sí? Ya sea cual fuera el motivo distinto de la finalización, desde el punto de vista práctico, yo siempre tengo que pensar en una liquidación final, ¿sí? El contrato trabaja y el contrato finaliza y el trabajador tiene derecho a percibir
una liquidación final. Y yo dentro de esa liquidación final voy a pensar primero en los conceptos de vengados, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos de vengados que tiene derecho a percibir el trabajador? Piensen ustedes, ¿qué conceptos le voy a pagar? O sea, finaliza el contrato de trabajo, sea cual fuera el motivo de la extinción, y ahora vamos a ver las características especiales de la extinción del contrato de trabajo. Antes de pasar en cada una de ellas, en esos detalles, pensemos en qué concepto tiene derecho a percibir el trabajador cuando finaliza la relación laboral. ¿Qué concepto tiene derecho a percibir? A ver si alguno se ubica. Estamos hablando, finaliza el contrato de trabajo. ¿El 245? ¿Y si renunció? ¿Es de estar vengado? Yo estoy hablando de todos los trabajadores. Profe, las vacaciones, ¿puede ser? Antes de las vacaciones, ¿qué le van a pagar? El SAC. Antes del SAC. El sueldo de lo que trabajó. El sueldo de lo que trabajó, exactamente. El sueldo bruto de vengado. ¿Sí? Yo me ubico en una finalización del contrato de trabajo. Finaliza. ¿Cuál fue? Una renuncia. ¿Sí? Renuncia el trabajador. Y si renuncia el trabajador, ¿qué le vamos a decir? Bueno, chao. O sea, ¿no viene más a trabajar y no va a cobrar nada? No. Pensemos. Entonces, él le dice, ¿se pelea o no tiene más ganas de trabajar o consiguió otro trabajo? El día de junio dice, bueno, mañana no vengo más, manda su telegrama como corresponde, ya se lo van a ver, que lo tienen que notificar, todo como corresponde. Y contador de esa empresa, la parte de liquidación de personal, ¿qué va a hacer? Y tiene que prepararle su liquidación final, le tiene que pagar todos los conceptos de vengados hasta el último día trabajado. ¿Y qué le voy a Primero lo que tengo que pensar es que le tengo que pagar el sueldo bruto de vengado, ¿sí? Con sus descuentos. Por supuesto, primero el sueldo bruto de vengado menos los descuentos como corresponden. ¿Y qué forma parte del sueldo bruto? Los días trabajados, si hizo horas extras, si trabajó algún feriado, si le toca percibir alguna comisión, ¿sí? Si además tiene viáticos, si presenta comprobantes para viáticos, todo eso forma parte de los conceptos de vengados al momento de la finalización del contrato de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que pensar en una liquidación final, que forma esa liquidación final, es los conceptos que le corresponden por haber trabajado hasta tal día. ¿Sí? A eso le llamo sueldo bruto de vengado. Bien. Además, ¿qué otro concepto tengo que pagarle al trabajador o tiene de vengado al momento de la finalización del contrato de trabajo? ¿El SAC proporcional? El SAC proporcional a la fecha. Vamos a hacer así me queda más prolijito. ¿Sí? El SAC proporcional a la fecha de extinción. ¿Sí? Cómo liquidaba, o sea, cómo era el tema del SAC. Y yo pagaba SAC por la cantidad de días efectivamente trabajados. ¿Sí? Entonces me paro la fecha de despido y le tengo que pagar los días de SAC que hubiera trabajado en el semestre. ¿Sí? Como haría en ese cálculo. Y si trabajó hasta el 10 de junio, por ejemplo, busco la mejor remuneración bruta de vengada a la fecha de extinción, ¿sí? Del semestre, y lo divido 360 y lo multiplico por la cantidad de días trabajados en el semestre. Igual que siempre, ¿sí? ¿Qué otro concepto es obligatorio o tiene de vengado el trabajador en el periodo? Por ahí me lo repitieron, me lo dijeron antes. Las vacaciones proporcionales. Las vacaciones proporcionales.
¿sí? Esas vacaciones las trabajó, las gozó el trabajador. ¿Por qué les parece, por qué hablamos de las vacaciones proporcionales? En realidad, esas vacaciones no tuvo tiempo de gozarlas el trabajador, ¿sí? Puede pasar, y suele pasar, que en el año no tuvo tiempo de gozar de esas vacaciones. Como no tuvo tiempo de gozar de esas vacaciones porque el contrato finalizó, esas vacaciones se pagan como un concepto indemnizatorio. Vamos al ejemplo propiamente dicho. Las vacaciones, y vamos a repasar todo lo que dimos hasta el momento, ¿sí? Las vacaciones, ¿cuándo se otorgan? Las vacaciones del año 2021, ¿cuándo se van a otorgar? ¿En qué periodo se otorgan? Entre octubre y abril del otro año. Claro, entre el 1 de octubre del año 2021 y el 30 de abril del 2022, tiene que gozar de las vacaciones 2021. Si estamos en junio del 2021, ¿pudo haber gozado de las vacaciones 2021? No. No. Entonces, como no las pudo haber gozado, como no tuvo tiempo de gozarla, esas vacaciones, las tengo que pagar. Es en el único, es la única oportunidad, en el único caso en realidad de yo puedo o tengo que pagar las vacaciones. ¿Sí? Si no, siempre se gozan las vacaciones. Y como las tengo que pagar estas vacaciones, las pago como un concepto indemnizatorio. ¿Sí? Por vacaciones no gozadas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera gozado de estas vacaciones? ¿Hubiera percibido SAS el trabajador? A ver, piensen. ¿Qué pasa con las vacaciones gozadas? Cuando goza de las vacaciones, yo la incluyo, y la incluyo dentro de qué. ¿Son remunerativas o no son remunerativas? Las vacaciones gozadas, no estas son no gozadas. ¿Son remunerativas o no remunerativas? ¿Es un concepto remunerativo o no las vacaciones? Remunerativo. Son remunerativas, ¿sí? Entonces son remunerativas, ¿yo pago SAC sobre esas vacaciones? Sí. Obviamente, está dentro de los días del semestre. Lo tengo incluido dentro del semestre, ¿sí? ¿Por qué pregunto esto? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque al trabajador sobre las vacaciones no gozadas le tengo que también pagar el SAC sobre las vacaciones, y ahora de ahí en más BNG significa vacaciones no gozadas, ¿sí? Si yo razono estos tres conceptos que están acá, ¿cómo son esos conceptos? Son remunerativos, ¿no? Y a ver si me sale, si me tiene que salir. Bien, entonces estos conceptos son remunerativos. Bien, a estos conceptos remunerativos, ¿qué le voy a aplicar? Le aplico los descuentos. ¿Sí? Le sumo los conceptos no remunerativos y llego a lo que es, este es el caso de un trabajador que renunció. Si hablamos del trabajador que renunció, ¿sí? Estamos hablando de una liquidación final de un trabajador que renuncia. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? Entonces, pienso primero, me paro y me posiciono. Estamos hablando de extinción del contrato de trabajo. Desde el punto de vista práctico, en toda extinción del contrato de trabajo, lo primero que tengo que pensar es que el trabajador tiene derecho a percibir los conceptos
devengados cuando a la finalización del contrato de trabajo, ¿sí? ¿Y cuáles son los conceptos devengados? El sueldo bruto, ¿sí? Dentro de ese sueldo bruto devengado que voy a incluir los días trabajados, si tuvo horas extras, feriados, si tuvo comisiones, ¿sí? Todo eso forma parte del sueldo bruto devengado del trabajador. El SAC proporcional también forma parte del sueldo de los conceptos devengados, le aplico los descuentos, ¿sí? Y pienso en qué otros conceptos tiene devengado al momento de la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué otro concepto tiene devengado al momento de la extinción del contrato de trabajo? Y tengo que pensar en las vacaciones. Sea cual fuera el motivo de extinción del contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a cobrar esas vacaciones que no pudo gozar, proporcionales por el año, ¿sí? Que viene transcurriendo. Pero puede ser, también vamos a suponer una extinción del contrato de trabajo en febrero, ¿sí? Y puede ser que en febrero todavía no haya tenido tiempo de percibir o de gozar de gozar las vacaciones del año 2020, ¿sí? Estamos en febrero del 2021. Puede ser que el trabajador no haya tenido tiempo o no haya gozado de las vacaciones 2020. Entonces, como indemnización por vacaciones no gozadas, le voy a tener que pagar los días que corresponden al año 2020 completo, ¿sí? Si la antigüedad es menor a 5 años, los 14 días del año 2020, más los proporcionales del año 2021. ¿Sí? Alzó todo ese importe, le llamo indemnización por vacaciones no gozadas, es un concepto no remunerativo, ¿sí? Y a esas vacaciones no gozadas le voy a tener que pagar, le voy a tener que sumar el SAC sobre las vacaciones no gozadas. ¿Cómo calcularían ese SAC sobre las vacaciones no gozadas? Se hacen una... ¿Qué les dije yo que era el SAC siempre? ¿Qué es? O sea, proporcional a los días que no se pudo tomar. Sí. ¿El SAC qué es? Siempre... ¿Se acuerdan cuando yo expliqué SAC hace mucho, ya hace un par de semanas atrás? Siempre que les dije que era la 12ª parte de qué? Del mes. El SAC se conformaba, que así había nacido, era una 12ª parte por cada mes que trabajaba, ¿sí? Bueno, de la misma manera voy a pagar la 12ª parte sobre las vacaciones no gozadas. Por eso yo en su momento, cuando traté de explicarles lo que era el SAC, ¿sí? Y cómo nace el SAC. El SAC siempre nace como una 12ª parte de lo que estoy pagando. Es un sueldo más, ¿sí? Que se cobraba a fin de año y era una 12ª parte, ese sueldo más, de todos los meses que fue efectivamente trabajando. De la misma manera pasa con las vacaciones, ¿sí? Va a ser la 12ª parte de esas vacaciones que no pudo gozar. Si las hubiera gozado, yo le hubiera pagado sobre esas vacaciones, como las gozó, se las pagué distinto, pero se las pagué también una 12ª parte dentro de los conceptos remunerativos. Bien, que en realidad la ley, para no perjudicar al trabajador, elige la mejor remuneración, o sea, pero sigue siendo la 12ª parte. Bien, ya no es sobre cada mes, sino que es la 12ª parte sobre la mejor remuneración, pero 12ª parte por cada mes que trabaja o día que trabaja, ¿sí? ¿Se entiende por qué viene a ser la 12ª parte? Entonces, ¿cómo lo calcularía? ¿Y cómo calculo las vacaciones? Calculo las vacaciones como si fueran remunerativas, pero no le voy a aplicar los descuentos. Vamos a suponer que las vacaciones me dan 35.000 pesos. ¿Cómo calculo el SAC sobre las vacaciones no gozadas? Dividido 12. El SAC es la 12ª parte del concepto indemnizatorio que estoy pagando en este caso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Algo que preguntar? ¿Sigo? Profe, Sí. si algunos compañeros dicen que no ven, si puede aumentar un poco la pantalla como hizo la otra vez. Ay, sí. Ay, ya aprendí.
¿Así? Calculo que sí, profe. Profe, y hay otra chica que quiere entrar para que la admitan. Bien. Porque como estoy compartiendo pantalla, no veo. Ahí estamos. ¿Alguien más? Ahora sí, ¿no? Bueno. Estoy ahora presentando para todos. Me voy a ir a la otra presentación. Me vuelvo a la extinción, ¿sí? Hasta esta parte, ¿en qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando, en definitiva, de los conceptos de vengado que tiene el trabajador, sea cual fuera el motivo de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? La ley, en el artículo 231, y si ustedes van a la ley y me ayudan a leer, ¿me van a ayudar a leer o no? Vamos. El 231 es cuando empieza a hablar de la extinción en sí del contrato de trabajo, ¿sí? Yo no quiero andar en la parte teórica. Les voy a decir solamente una pequeña cuestión, ¿sí? Nuestra ley de contrato de trabajo habla de una estabilidad, ¿sí? Y es una estabilidad, no es una estabilidad total la que tiene el contrato de trabajo, ¿sí? Sino que la ley admite la finalización del contrato de trabajo. Bien, y como no tiene una estabilidad total, sino que es una estabilidad parcial o una estabilidad condicionada, ¿sí? Cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato, ¿sí? Sin previo aviso y sin causa puede dar por finalizado el contrato. El empleador, si da por finalizado el contrato y no tiene causa, al tener una estabilidad relativa, si así se llama, estabilidad relativa, la ley lo pena, lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Y lo castiga con las distintas indemnizaciones. Bien. Dentro de lo que nosotros tenemos como ley de contrato de trabajo y obligaciones, ¿sí? Dentro de la extinción del contrato de trabajo, nuestra ley en el artículo 231 nos dice que el contrato de trabajo no puede interrumpirse por voluntad de una de las partes sin previo aviso. Bien, entonces, dentro de los requisitos que tenemos para dar por finalizado el contrato de trabajo, es que tenemos que preavisarlo sin previo aviso. O sea, no se puede, cualquiera de las dos partes no puede dar por finalizado el contrato si previamente no lo avisa. ¿Sí? Y eso está regulado en el artículo 231. ¿Quieren que vayamos leyendo? Para mí es importante que ustedes entiendan lo que es el artículo 231. Si no, yo paso las diapositivas, están acá, que ustedes las tienen, y trato de ir hablando y explicando sobre las diapositivas. Ustedes me dicen cómo quieren entrar, porque no vieron la teoría, yo no puedo avanzar en la práctica si ustedes no tienen claro de lo que es la teoría, ¿sí? Si quieren yo avanzo y después con Viviana lo ven más detalladamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, así, no vemos la ley detalladamente, sigo así. El artículo 231, ¿qué me dice? El contrato tiene que ser preavisado, tanto por el trabajador como por el empleador. Si el que renuncia es el empleado, tiene que preavisarlo al contrato con 15 días de anticipación. Si el que renuncia, el que lo despide o el que da por finalizado, es el empleador, tiene que avisar
avisarle al trabajador en un determinado periodo antes de que finalice el contrato, ¿sí? A eso se le llama preaviso, ¿sí? Y la ley en el artículo 231 me dice que si la antigüedad es menor a 3 meses, o sea que está en periodo de prueba, lo tengo que preavisar con 15 días de anticipación. Si la antigüedad es menor a 5 años, lo tengo que preavisar con 1 mes de anticipación. Si la antigüedad es mayor a 5 años, le tengo que preavisar con 5 años de, con 2 meses de anticipación. ¿Bien? Si nosotros leemos el artículo 232 y 233, si lo leemos detalladamente, vamos a llegar a esta conclusión, ¿sí? El preaviso, este preaviso que le tengo que dar al trabajador, se puede otorgar o se puede no otorgar. ¿Y cuál es la diferencia entre otorgar el preaviso o no otorgar el preaviso? Si yo otorgo el preaviso, ¿qué pasa? Ese preaviso que otorgo, le aviso al trabajador que a partir, de acuerdo a su antigüedad, que en 15 días finaliza su contrato de trabajo. Esos días que el trabajador está en preaviso, los trabaja y los cobra como trabajado. ¿Bien? Entonces, partiendo después de lo que dice la ley, podemos establecer que el preaviso se puede otorgar o no otorgar. ¿Y eso qué implica? Si yo no otorgo el preaviso, la ley me dice que en vez de otorgar el preaviso, puedo pagar una indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Es obligación por parte tanto del trabajador como del empleador, cuando finaliza la relación laboral, avisar que no va a ir más a trabajar, ¿sí? De acuerdo a la antigüedad y de acuerdo a sea trabajador o empleador, le va a avisar a la otra parte que va a finalizar su contrato de trabajo, ¿sí? Y el que da por finalizado el contrato de trabajo es el empleador, además tiene la potestad de decir, de otorgarlo ese preaviso, o sea, de avisarle 15 días, 1 mes o 2 meses antes de que su contrato de trabajo va a finalizar, o sea que no va a venir más a trabajar. Bien, entonces, ¿qué hace el trabajador? Tiene que ir a trabajar todos los días y cumplir con su obligación hasta que finalice el periodo de preaviso, ¿sí? Lo trabaja. Lo trabaja significa que le otorga el preaviso. O el empleador puede decidir, mira, a partir de mañana no vengas más. Y no otorga el preaviso. Entonces, ¿la ley qué dice? La ley dice que en el caso de que el trabajador, de que el empleador no otorgue el preaviso, puede optar por no otorgar el preaviso, tiene que pagarle una indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Tiene que pagarle el periodo que que le hubiera correspondido por la antigüedad como indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo eso está en la ley. Artículos 232, 233, sí, 231 y 232. El 232 dice, la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que corresponde al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231. ¿Bien, hasta ahí estamos? Entonces, el empleador puede optar. ¿Y por qué se les ocurre que el empleador no va a otorgar el preaviso? A ver, razonemos un poco. ¿Por qué les parece que no va a otorgar el preaviso? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué no va a otorgar el preaviso? Y va a querer que
que a partir de mañana no venga a trabajar más. ¿Les parece que hay algo en particular? Si es con causa. Si es con causa, sin causa. ¿Por qué les parece que el empleador va a querer que el trabajador a partir... Yo particularmente, si tengo decidido echar a una persona y por miedo que o sea, se me enferme y le tengo que pagar todos esos días igual, que quiera hacer algo contra la empresa. Entonces, por esa cuestión, sea con causa, sea sin causa, el empleador, yo no conozco ningún empleador que tenga que despedir a una persona y que quiera que esté dentro del, digamos, dentro de la planta en el periodo de preaviso, a no ser que sea una cuestión muy particular, ¿sí? Esa sería la cuestión por la cual ese preaviso no se otorga, sino que se paga como indemnización sustitutiva de preaviso. Si leemos el artículo 233, la ley me dice, comienzo del plazo, integración de la indemnización de los salarios del mes de despido. Como ustedes no vieron todavía nada de preaviso, lo voy a leer porque si no va a quedar medio colgado. Dice, los plazos del artículo 231, ¿cuál es el artículo 231? El que me habla de cuántos días tienes de preaviso, ¿sí? Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al que es notificado el preaviso, ¿sí? Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustituida debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que se produjera el despido. La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca durante el periodo establecido en el artículo 92, el periodo de prueba. Es eso. Entonces, indemnización, esto es cómo se calcula en realidad. Yo estoy explicando, me vuelvo entonces, la indemnización del trabajador, ¿sí? El preaviso puede otorgarse o no otorgarse. Si lo otorgo al preaviso, ¿qué me dice el artículo 233? ¿Cuándo va a entrar a correr? Y va a entrar a correr a partir del día siguiente de que es notificado. Bien. Si no lo otorgo, ¿qué pasa con ese preaviso? Si en vez de otorgarlo, lo voy a pagar como indemnización sustitutiva de preaviso. Y la ley me dice que ese preaviso, esa indemnización sustitutiva de preaviso, es como que entrar a correr a partir del primer día hábil del mes siguiente, ¿sí? O sea, estamos a hoy, 10 de junio, si despido a una persona hoy 10 de junio, no le otorgo el preaviso y como esa indemnización sustitutiva de preaviso entraría a correr a partir del 1 de julio, ¿sí? Que sería pagar como indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Y qué pasa con los días porque trabaja hasta hoy, ¿sí? Entre el 11 de junio y el 30 de junio? Y la ley me dice que tengo que pagar otro concepto que se llama integración del mes de despido, ¿sí? O sea que el mes se paga completo, ¿sí? Si no, otorgo el preaviso. Si lo otorgo, trabaja hasta el día 15, ¿sí? Como día normal, hasta el día 11, el mes, y tiene un mes de preaviso, pero lo va a trabajar y lo va a cobrar como remunerativo. O sea que va a trabajar hasta el 11 de julio, o 10 de julio, depende cómo contemos. Bien. Y ese periodo, si no otorgo el preaviso, lo voy a pagar como integración del mes de despido. O sea que el mes de junio lo pago completo,
parte como trabajado y parte como integración del mes de despido. Si no, otorgo el preaviso. Hay una excepción a esto. ¿Y cuál es la excepción? Y la excepción va a estar dada porque es el trabajador que está en periodo de prueba, lo otorgue o no lo otorgo el preaviso, tengo que no corresponde la integración del mes de despido. Bien. Bueno, a ver, repito, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Vuelvo a mi liquidación final, entonces. Vuelvo a la presentación de liquidación final. Sí, profe, se entendió. Vamos a la presentación final. Vamos acá. Esto ¿saben? Estamos en la liquidación final. Primero teníamos los conceptos remunerativos que le correspondían a todos los trabajadores, ¿sí? Hablando de conceptos indemnizatorios, ¿sí? Estamos en una extinción de contrato de trabajo, vamos a poner sin justa causa, o sea, no tiene justa causa, y sin justa causa dispuesta por el empleador. Entonces, dentro de los conceptos de la liquidación final, pienso, ¿el empleador le otorgó el preaviso? Si le otorgó el preaviso, está dentro del sueldo bruto devengado. Si no le otorgó el preaviso, ¿qué pienso? Le tengo que pagar, ¿qué concepto? La indemnización sustitutiva. De preaviso, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de días que le correspondan, 15, un mes o 2 meses, ¿sí? Con su SAC proporcional, ¿sí? Así como pagué, si lo hubiera trabajado a esos días, le hubiera pagado el SAC sobre la indemnización sustitutiva de preaviso, también le corresponden el SAC sobre el preaviso, ¿sí? Sigo pensando, ¿es un trabajador en periodo de prueba? Si es un trabajador en periodo de prueba, la ley me dice que si no otorgo el preaviso, igual entra a correr a partir del día siguiente de que es notificado. Ahora, si no está en periodo de prueba, la ley me dice que tengo que pagar hasta el último día del mes. Entonces sigo razonando. ¿Es el último día del mes? No. Si no es el último día del mes, ¿qué otro concepto indemnizatorio le tengo que pagar? Y dijimos que le tengo que pagar la integración del mes de despido. Bien, ¿cómo es la integración del mes de despido? Y son los últimos días que le corresponden para finalizar los días hasta que finaliza el mes. O sea, el mes se paga completo y parte va como remunerativo y parte va como integración del mes de despido. Por supuesto, con su SAC sobre la integración. Bien, yo lo que pasa es que si no explico todo esto, chicos, ¿cómo hacemos el ejercicio? ¿Sí? Alguna noción teórica tengo que dar, pero vamos a llegar a hacer algo del ejercicio, no se preocupen, ¿eh? El artículo 245 lo vamos a ver bien tranquilo, después que lo explique Viviano, así yo puedo avanzar aunque sea con algo de práctica y no perdemos tanto hablando de teoría que lo van a volver a ver a la tarde. Bien, hasta ahora tenemos estos conceptos, ¿sí? Como conceptos no remunerativos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley? ¿Qué fue lo primero que dije yo? Dije que nuestra ley tenía una estabilidad relativa, ¿sí? Y esa estabilidad relativa, ¿por qué estaba dada? O sea, se puede despedir al trabajador, sí, sin justa causa, cualquiera de las partes puede
dar por finalizado el contrato de trabajo, y cuando se da por finalizado ese contrato de trabajo, si no tiene una causa porque se da por finalizado el contrato de trabajo, el empleador tiene que pagar lo que se llama una indemnización, indemnización por antigüedad. Bien. La indemnización por antigüedad del artículo 245. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos en forma teórica o arrancamos con la práctica y llegamos hasta lo que es pues, la indemnización por antigüedad? No vieron nada con Viviana del 245. No. No, ella dijo que vayamos leyéndolo, pero no lo dimos en ninguna clase. Bien, entonces, si quieren yo lo explico o esperan a verlo bien con ellos. Yo en realidad, porque a mí me gusta ir avanzando con la práctica, porque si no los aburro. Si no tienen dos días completos de teoría y van a hablar 2 veces de lo mismo. ¿Quieren que vayamos al ejercicio? Por ahora sepamos, ¿sí? Entonces, estos conceptos que están acá, ¿cómo son? ¿Cómo van a ser? No. Si son no remunerativos, no están sujetos a aportes y contribuciones. Entonces, hablando de una liquidación final, podemos decir que tenemos que dividir una liquidación final en los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos, ¿sí? Dentro de la liquidación final, siempre pienso primero qué conceptos están devengados al momento que finaliza el contrato de trabajo y qué conceptos están devengados. Primero, el sueldo bruto hasta el día que finaliza el contrato y el SAC proporcional hasta que el momento que finaliza el contrato. A esto le aplico los descuentos, ¿sí? Y le sumo los conceptos no remunerativos. De acuerdo a cómo sea el tipo de extinción del contrato de trabajo, con justa causa, sin justa causa, renuncia del trabajador, por mutuo acuerdo, por que finaliza el contrato, pues es un contrato a plazo fijo, ¿sí? Vemos los conceptos indemnizatorios que le corresponden. Las vacaciones no gozadas siempre le corresponden, sea cual fuera el motivo de la extinción. Y después le tengo que sumar o agregar los otros conceptos que tengo que ir analizando. Indemnización sustitutiva de preaviso, si no le otorgué al preaviso. Integración del mes de despido, si no está en periodo de prueba y no es el último día del mes. Y la indemnización por antigüedad, siempre y cuando haya sido un despido sin justa causa. Bien, es del artículo 245. Si se entendió, todos tienen el material, leo el ejercicio y vamos a tratar de ir avanzando. Al menos voy a hacer hasta el artículo, o voy a explicar, si hacemos tiempo, la otra parte. Vamos al ejercicio 1. Lo tengo acá, lo leo. ¿Sí? Todos lo tienen en la mano, tienen la solución, vamos a ir avanzando con eso, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, dice, extinción, ejercicio práctico número 1. Despido sin causa de un contrato por tiempo indeterminado al 11/6 del 2021 de la única empleada de la sociedad. Me pide que realice el cálculo de la liquidación final neta, ¿sí? Me pide cálculo de la liquidación final neta y confeccione el recibo de sueldo correspondiente. Me da los datos de la empresa, ¿por qué todo esto? Porque tengo que completar, tengo que armar el recibo de sueldo. ¿Sí? Me dice el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa,
Me dice que la empresa tiene convenio de pago con el Banco Nación para el pago de sueldos, así que eso para qué me va a servir, ¿qué les parece? Para saber dónde la empresa deposita los sueldos, ¿sí? Me da los datos de la relación laboral, el sueldo básico, los adicionales que tienen, cuál es la fecha de ingreso, cuál es la categoría que corresponde, la obra social y el quit de la trabajadora. Como datos adicionales y novedades del mes, me da la mejor remuneración del último semestre, la mejor remuneración del último año, que son distintas, ¿sí? Del semestre y del año. Me dice que no se penalizó debidamente al empleado, me dice que el tope del convenio, cuál es el tope del convenio colectivo de trabajo, y bueno, y eso va a estar relacionado con el artículo 245, para eso está el dato. Y me dice que la liquidación final es pagada de acuerdo, lo establecen las normas legales. ¿Cómo se paga la liquidación final? ¿Cuándo se le paga al trabajador cuando finaliza la relación laboral? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se pagan los sueldos? Y eso lo dijimos también, ¿eh? Dentro de él, y había una pregunta de teoría también. ¿Dentro de cuándo? ¿Los primeros 4 días hábiles eran? ¿O corridos? Dentro del cuarto día hábil se pagaba. Bien. La liquidación final también se tiene que pagar de acuerdo a las normas legales, se paga dentro del cuarto día hábil, hasta el cuarto día hábil de que finaliza la relación laboral. Bien. Y también se debe depositar ese sueldo o esa liquidación final. O sea que si el contrato de trabajo finalizó el 11 de junio, tengo tiempo para pagarlo, si fueron 2 días hábiles, 11 de junio es viernes, ¿sí? Tengo que pagarlo dentro del cuarto día hábil. Si no, la empresa no trabaja el sábado, entonces el primer día hábil va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Recién, o sea, tengo tiempo de pagar esta liquidación final hasta el 17 de junio, que es el cuarto día hábil. ¿Bien? La liquidación final, dice, es pagada de acuerdo a lo que establecen las normas legales. Presentación y pago de aportes y contribuciones, ¿sí? Está dado para, me dice que es el periodo 5, que se pagó el 9 de junio del 2021. ¿Y por qué eso está relacionado con lo que debe tener el recibo de sueldo? ¿Lo vieron con Viviana, qué es lo que tiene que tener un recibo de sueldo? Las obligaciones del recibo. Está dentro también del material que dejamos para hoy, ¿sí? ¿Lo Creo que vieron, sí, chicos? profe. Los datos del empleador y eso. Sí, que Lo que eran recibió y todo eso, sí. sí. Datos del empleador, datos del trabajador y datos del contrato de trabajo. En realidad, una de las cosas más importantes que tiene que tener el recibo, porque es aparte de todos los datos, de la forma más clara posible, por respecto en definitiva a la relación laboral, el trabajador tiene derecho a saber cuándo fueron depositados sus aportes y contribuciones. Bien, y cuándo esos aportes y contribuciones, cuándo son depositados. Son depositados en forma posterior a que cobra el sueldo. O sea, el sueldo de abril, ¿cuándo se cobra? Se cobra en mayo, el 5 de mayo. Los aportes y contribuciones de abril, ¿cuándo se cobran? ¿Cuándo se depositan? Se depositan el 13 de mayo. O sea que los aportes y contribuciones que yo le tengo que informar al trabajador son los que corresponden al mes anterior. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? En el recibo de sueldo del mes de mayo, yo tengo que informar los aportes y contribuciones de abril que fueron depositados durante el mes de marzo, porque es posterior a que
cobró el sueldo durante el sueldo de abril. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Por eso está puesto este dato, porque en el recibo del sueldo, yo acá estoy hablando de una liquidación final. Bien, en la liquidación final tengo que ponerle cuál fue la fecha de depósito del mes, ¿de qué mes? El mes anterior, de mayo, porque no se lo pude informar en mayo. ¿Por qué? Porque se depositan después que el trabajador percibe la remuneración. Porque los aportes y contribuciones se depositan entre el día 9 y el 13 del mes siguiente. Bien, o sea que los aportes de mayo se depositan entre el 9 de junio y el 13 de junio. Acá en este caso nosotros ya sabemos y vencen de acuerdo al quit del empleador. Bien, hasta acá, ¿sigo? ¿Alguna duda? Mucha teoría hoy, ¿no? Vamos a la solución del ejercicio. Pensemos el ejercicio. Y volvamos acá. Bien, así me ven bien. Pensemos el ejercicio. ¿Qué es lo que le voy a pagar a este trabajador yo? Y yo le voy a pagar. Primero siempre digo, voy a hablar de los haberes remunerativos. ¿Qué tengo como haberes remunerativos? El sueldo básico. ¿Por cuántos días el sueldo básico? ¿Cuántos días trabajó este trabajador antes de la fecha de despido? Trabajó 11 días, ¿no? Entonces le voy a pagar el sueldo básico. ¿Cuál es el sueldo básico de este trabajador? 40.381,50. ¿Sí? Este es el básico. Entonces, ¿cómo sé cuántos días le voy a pagar? El básico dividido 30 por los 11 días que efectivamente trabajo. Y además le voy a pagar los adicionales. El adicional de antigüedad y el adicional de autorización. ¿Sí? El adicional de antigüedad, ¿cuál es? ¿Qué antigüedad tiene? Si empezó a trabajar en mayo del 2010 a mayo del 2011, ¿cuál es la antigüedad de ese trabajador? La antigüedad a la fecha de despido es 11 años, un mes, y 9 días, si no me equivoco. ¿Por qué tan exacto les parece? Porque tengo que saber varias cosas a la fecha de despido. ¿Sí? Entonces, la antigüedad de este trabajador ya le corresponde un 11%. ¿Sí? Y el presentismo me lo da en un 10%. Siempre sobre lo que estoy pagando. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Entonces, ¿a esto cómo le llamo? Le llamo sueldo bruto. Bien. ¿Qué otro concepto remunerativo le voy a pagar al trabajador?
¿Qué me está faltando si yo analizo acá? El SAC. el SAC proporcional. Bien. ¿Cómo tengo que elegir? Para pagar el SAC, ¿qué tengo que elegir? ¿Qué elijo para pagar el SAC? ¿Sobre qué se paga el SAC? La mejor remuneración del semestre. La mejor remuneración del semestre. ¿Y cuál es el semestre? ¿Cuál es la mejor? O sea, estoy en el primer semestre, ¿sí? Tengo dos, según el ejercicio, tengo dos mejores remuneraciones. Una correspondiente a noviembre, que es más alta, y otra correspondiente a marzo. ¿Cuál voy a elegir como mejor remuneración? La correspondiente a marzo. La correspondiente a marzo. Entonces elijo la de marzo como mejor remuneración. Elijo marzo. ¿Sí? ¿Cuántos días trabajó? Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuántos días trabajó? Trabajó 30 días en enero, febrero, marzo, abril y mayo. 30 días. ¿Sí? ¿Y cuántos días trabajó de junio? 11 días de junio. O sea que trabajó en total 161 días. Enero a mayo y 11 días en junio. Trabajó 161 días. ¿Cómo calculo el SAC? ¿Se acuerdan que para proporcionar los 161 días efectivamente trabajado, cómo tenía que hacer? Elegir la mejor remuneración, que en este caso, ¿cuánto es? 75.850, ¿sí? Porque me lo da el ejercicio. 75.850 dividido 360 por los 161 días que efectivamente trabajó en el año. ¿Hasta ahí estamos? Estos son conceptos comunes. Son conceptos indemnizatorios. Bien. Esta es la suma del sueldo bruto y el SAC proporcional. A esto le tengo que aplicar ¿qué cosa? Esto es sueldo y SAC. Sueldo y SAC bruto. Bien, le aplico los descuentos. ¿Qué descuentos le voy a aplicar? Los de siempre. Jubilación, ley 19032 y obra social. ¿Sí? ¿Me dice que tiene otros descuentos? No. ¿Sí? A eso le llaman sueldo subtotal neto, ¿sí? A esto le llamo subtotal neto. Esto menos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué conceptos me estarían faltando que conocemos?
en la liquidación final. Le tendría que pagar la indemnización por vacaciones no gozadas, ¿sí? Entonces voy a pensar en los conceptos no remunerativos, ¿sí? O los conceptos indemnizatorios. El primero que le corresponde, sea cual fuera el motivo de extinción, son las vacaciones no gozadas. ¿Sí? Para saber, lo primero que tengo que pensar, cuántos días de vacaciones le corresponden como vacaciones no gozadas. ¿Sí? ¿Cuántos días le corresponden por vacaciones no gozadas? Una de las cosas que dijimos cuando explicamos vacaciones, lo primero que dijimos es que en el caso de extinción de contrato de trabajo, si no llegó a gozar de la mitad del año, le corresponden, uno siempre es proporcional, haya o no trabajado la mitad del año. Siempre tengo que pagarle en proporción a la cantidad de días trabajados. ¿Y cómo saco esos días trabajados? Por regla de 3 simple. ¿Sí? Pensemos entonces. ¿Vacaciones de qué año son estas? Que voy a pagar como concepto indemnizatorio. ¿De qué año? Del 2021. 2021. ¿Y entonces a qué fecha me tengo que parar? Para saber los años de antigüedad que Al tiene. 30 de diciembre de 2020. Si son vacaciones 2000... Al 30 de diciembre del 2021. Bien, son vacaciones 2021, me paro al 31 de diciembre del 2021 y veo la antigüedad de este trabajador al 31 de diciembre del 2021. Al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Al 31 del 12 del 2021. La antigüedad, ¿cuánto es? ¿Supera qué? La antigüedad supera qué. Va a ser 11 años y son creo que 6 meses, 6 o 7 meses. 6 o 7 meses. 11 años y varios meses le voy a poner. Creo que 11 años y más. Entonces, ¿cuántos días de vacaciones le hubieran correspondido por el año 2021? ¿Cuántos días de vacaciones le hubieran? 28 días de vacaciones. ¿Sí? Entonces, si hubiera trabajado los 360 días, hubiera gozado de vacaciones, ¿cuántos? 28 días. ¿Cuántos días trabajó en el año 2011? ¿Cuántos trabajó? 161. 161, ¿sí? Ya lo sacamos acá. Trabajó 161. ¿Cuántos le corresponden? Regla de 3 simples, ¿sí? $15,52. ¿Bien? ¿Cómo llegué a estos 15 de 52? 261 por los 28 dividido los 360. Sí. Regla de 3 simples. Entonces, por indemnización de vacaciones Te no quedó por gozadas... 25, profe. ¿Cómo? Te quedó por 25 ahí el 161 por 25. Ah, sí, Y 28. sí, ya entendí. Al costado, creo que está bien el cálculo, está bien. Sí, estaba bien el cálculo, pero quedó mal ahí la fórmula. Sí. Ahora sí. Gracias. Son 12.52 días me da mi acá. Creo que está bien como está puesto 12.52. No es en el redondeo. Bien. Entonces, en definitiva, yo sé que por vacaciones no gozadas voy a tener que pagar 12.52 días. Bien. ¿Cómo se pagan las vacaciones? Las vacaciones se pagan. Si tiene parte variable, sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables
dividido 25 por los días de vacaciones. Bien, acá me estoy poniendo de entrada. ¿Sí? Así pago las vacaciones. Sueldo bruto habitual más promedio de vacaciones variables dividido 25 por días de vacaciones. Tengo el sueldo bruto habitual yo. Primer punto. ¿Tengo promedio de remuneraciones variables? ¿Este trabajador cobra algo variable? ¿Sí o no? No. No, no tengo. Entonces siempre pienso lo que tengo en este ejercicio, que solamente es sueldo bruto habitual. Tengo que calcular el sueldo bruto habitual. Antigüedad, y acá antigüedad 11%. Presentismo, ya me van a, si tuvieran el 10%. ¿Sí? Para llegar al sueldo habitual. Más esto por el 11%. Más esto por el 10%. El sueldo bruto habitual es 48.861. Entonces, ¿qué le voy a pagar por indemnización por vacaciones no gozadas? Más el sueldo bruto habitual, no tiene promedio de remuneraciones variables, entonces no lo sumo, divido 25 por los 12,50. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por indemnización, no, tengo 48.861. Más el sueldo bruto habitual. 48.8 dividido 25 por los 12,52. 24.474. Es por el redondeo, chicos. Si yo le pongo acá como periódico, me da 12,52. Si le pongo 12,50, me da 24.430. Perdón, con 52. Me da los 24.459. ¿Sí? ¿Vieron por qué me daba distinto? Si traslado fórmula, me da otra cosa. Y a lo que da el ejercicio. ¿Me fueron siguiendo? ¿Sí o no? Sueldo Sí. bruto. ¿Qué me está faltando acá? El SAT sobre las vacaciones no gozadas. ¿Sí? ¿Y cómo se calculaba el SAT sobre las vacaciones no gozadas? Esto, la 12ª parte. Bien. Este es el primer punto del concepto indemnizatorio. Bien. ¿Qué otro concepto indemnizatorio le tengo que pagar? Dice que no fue preavisado. ¿Sí? Entonces le tengo que pagar la indemnización sustitutiva preaviso. ¿Cuántos meses de preaviso le corresponden, chicos? De acuerdo a lo que vimos, 2 meses de preaviso. ¿Y cómo le voy a pagar ese mes de preaviso? ¿Qué dice la ley? Dice que le tendría que pagar el mes que le corresponde, ¿sí? Como si lo hubiera trabajado. Entonces, ¿qué tendría que estar eligiendo? ¿En algún lugar me dice que tengo que elegir la mejor remuneración? No, siempre me dice como si hubiera trabajado. Y si es como si hubiera trabajado, ¿a qué hace referencia? Al sueldo bruto habitual, ¿sí? Entonces, la indemnización sustitutiva de preaviso siempre es sobre sueldo bruto habitual.
Y si tiene parte variable, más promedio de remuneraciones variables. Bien. ¿Cuál es el sueldo bruto? Como lo tengo que pagar 2 veces, entonces voy al sueldo bruto habitual por 2. 97, 723,23, ¿sí? Con su SAC proporcional. Acá. SAC sobre preaviso. Bien. La 12ª parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos? ¿Y qué otro concepto voy a tener? ¿Qué me está faltando? ¿Lo despedí el último día del mes o no? No, Entonces, sería la integración de despido. La integración del mes de despido. ¿Cuántos días le voy a pagar? Si trabajó 11 días, entonces me quedan como integración. ¿Cuántos días? 19 días, ¿sí? Trabajó 11, me quedan Perdón, 19. profe. Sí. En la economización sustitutiva de preaviso, te multiplican por 2 por los 2 meses. Sí, ¿por qué? Porque la antigüedad es mayor a qué. ¿Se acuerdan? Buscar el... Sí, sí, porque estoy siguiendo el Excel y dice por 2 años, por eso me confundí, ahora lo corrijo. ¿Qué Excel? Por 2 años, sí. El que está subido en el Sí, campo. sí, dice antigüedad más de 5 años por 2 meses, sí. Ahí dice 2 años, son 2 meses. Corríjanlo. Son por 2 meses. ¿Y cómo calculo esa integración? Y de la misma manera que calculo el preaviso, siempre sobre el sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables. Tengo que llevarlo a los 19 días. Dividido 30 por los 19 días. Los 30, 9,45 con su SAC proporcional. Bien. ¿Hasta acá estamos? Tenemos media hora. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el 2,45? Sí. Con Viviana van a ver la parte más teórica. Yo lo voy a leer al 2,45. Así lo repasan con ella y lo volvemos a repasar la clase que viene. ¿Sí? ¿Pudieron leer algo del artículo 245? Guardo acá. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar cómo calculó la integración del mes de despido? Bien. Vuelvo a explicar cómo calculé la integración del mes de despido. ¿Qué es lo que tengo que pagar del mes como integración? Los 19 días ¿cuándo lo despidieron? Lo despidieron el 11, ¿sí? Entonces, pagué 11 días como trabajador. Acá. Pagué 11 días como trabajador. Tengo que pagar 19 días como integración del mes de despido, ¿sí? ¿Sobre qué calculo la integración del mes de despido? Sobre el sueldo bruto habitual, ¿sí? No tengo, o sea, le voy a pagar sobre lo que es el sueldo bruto habitual.
en los adicionales, como le tengo que pagar el mes completo, ¿sí? Si ustedes suman estos dos conceptos y estos y estos tres conceptos, a ver si los ven acá, antigüedad, este y este, deberían llegan a los 48.861,62. Este es un concepto sobre SAT, ¿sí? Entonces estoy pagando el mes completo. ¿Y cómo hago para pagar este mes completo? Y al sueldo bruto habitual lo llevo a 19 días. Si me faltan pagarle al trabajador para pagarle el sueldo bruto completo, los 19 días. Dividido 30 por los 19 días. ¿Sí? 39,45. Con su SAC proporcional, por supuesto, la 12ª parte. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieran que explique? Vuelvo a repetir de esto. Vamos al 245. Viviana creo que va a dar una clase bastante completa con las distintas causales de extinción y qué le corresponde y qué no le corresponde, ¿sí? Yo voy a ir directamente a la parte práctica, voy directamente al 245. ¿Y ese 245 qué me dice? Me dice que en el caso de despidos dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, sea uno, sea de cualquier manera, deberá abonar al trabajador un mes, una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada desde el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Entonces, si pensamos en el concepto indemnizatorio, ¿qué le tengo que pagar como indemnización? Y le tengo que pagar un concepto que se llama indemnización por antigüedad, ¿sí? ¿De cuánto le va a corresponder al trabajador? La ley me dice que le tengo que pagar un mes de sueldo por cada año o fracción mayor de 3 meses que haya trabajado el trabajador. Bien. ¿Qué sería esto? En definitiva, me paro la fecha de despido, ¿sí? Me paro al 11 de junio y veo cuál es la antigüedad del trabajador. Si la antigüedad del trabajador es fracción de mayor de 3 meses, le corresponde un año de antigüedad, o sea, un mes de sueldo o un año de antigüedad, ¿sí? Siempre decimos, me paro la fecha de despido. Me paro la fecha de despido al 11 del 06 del 2020. ¿Cuál es la antigüedad a la fecha de despido? La antigüedad a la fecha de despido es 11 años, un mes y 9 días. Bien. Entonces, ¿cuántos años de antigüedad tiene? Tiene 11 años. ¿Tiene más de 3 meses? No, si no tiene más de 3 meses, la antigüedad, la indemnización por antigüedad va a ser 11 años. ¿Sí? Si yo me paro al 11 del 6 del 2020 y la antigüedad es 11 años, 3 meses y 9 días, ¿cuál va a ser la antigüedad del trabajador? 11 años y fracción mayor de 3 meses. Entonces la indemnización para antigüedad va a ser de 12 meses. O sea, le tengo que pagar 12 sueldos o 12 mejor sueldos. ¿Sí? ¿Entendías ahí esa parte? Sí, se entiende. Bien.
¿Qué me dice? Que tengo que elegir la mejor remuneración del último año de vendado. O sea, me paro al 11 de junio y veo cuál es la mejor remuneración que percibió el trabajador 12 meses para atrás. Puede no coincidir, como en este caso, ¿con cuál? Con la del sueldo anual complementario, la mejor remuneración. Si yo sigo leyendo lo que dice la ley de contrato de trabajo, me dice, dicha base, ¿cuál es la base? La mejor remuneración. No podrá exceder al equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. El Ministerio de Trabajo es el que estará, el que va a determinar en realidad ese tope del convenio colectivo de trabajo. En definitiva, toda esta parte que me dice que la mejor remuneración no puede ser más alto que este tope del convenio colectivo de trabajo. ¿Y qué es el tope del convenio colectivo de trabajo? Y es una sumatoria que conforma todas las bases, y de esa sumatoria de todas las bases, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Le hace el empleador? ¿Le hace el estudio? No, el sindicato, el que establece cuál es ese tope del convenio colectivo de trabajo ya por 3. O sea, la base de cálculo no puede ser superior al tope del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Si yo sumo todas las remuneraciones básicas, sin antigüedad, sin nada, hago un promedio y lo multiplico por 3, me va a dar este tope del convenio colectivo de trabajo. ¿Lo hacen ustedes a ese cálculo? No lo hacen ustedes, lo hace el sindicato y establece cuál es el tope del convenio colectivo de trabajo. En definitiva, la base de cálculo, o sea, la mejor remuneración, no puede ser superior al tope del convenio colectivo de trabajo. Siempre tengo que elegir la menor, por eso le llamo tope mínimo. Si sigo leyendo, dice, para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o el convenio más favorable en el caso de que hubiera más de uno. Para aquellos trabajadores remunerados o comisión o con remuneración variable, será la de aplicación del convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios si este fuere más favorable. ¿Eso qué significa? Que todas las indemnizaciones por antigüedad tienen un tope del convenio colectivo de trabajo, aunque estén fuera de convenio, aunque no paguen por convenio colectivo. ¿Bien? Todas, y tengo que aplicar siempre el tope del convenio colectivo de trabajo del cual pertenece la empresa. Eso que me dice esta segunda parte. Yo siempre digo que el convenio colectivo, que el 245 lo divido en 2 partes. La primera partecita hace referencia o me explica cómo tengo que llegar a los años de antigüedad. La segunda partecita habla del tope mínimo, o sea, del que tiene, o sea, no le voy, en realidad tengo que usar la menor remuneración, por eso hablo de tope mínimo del trabajador, o sea, tengo que utilizar como base de cálculo la menor. Y la última parte, que es la que voy a leer ahora, me dice, el importe de la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecida en el primer párrafo. O sea, ninguna indemnización por antigüedad puede ser menor a la mejor, a una mejor remuneración. Bien, y ahí vamos al ejemplo. Ustedes lo tienen bien claro en el PDF. ¿Lo llegaron a leer el PDF? No. ¿No lo vieron al PDF? Perdón, profe, una pregunta. Ahí usted puso 12
Y Porque hice del otro cálculo. ¿Vieron que lo puse al costado? no, yo no llegué a ver, profe. Acá. 11 años y 3 meses. Porque yo, o sea, cambié la fecha como si fuera otra fecha de ingreso. No corresponde a este ejercicio, ¿eh? Acá sería un año y un mes. Listo. Perfecto. ¿Ya? Y como son 3 meses, más sería 12 en vez de 11. Claro. Listo. Cambié el ejemplo en realidad. Bueno. Y me voy a ir para poder explicar esto al examen, indemnización, integración, todo eso lo que expliqué recién, indemnización. Todo lo que expliqué está acá, vacaciones no gozadas, proporcionales. Bien. Indemnización por antigüedad. Corresponde en los casos con despido sin justa causa, haya o no mediado preaviso. ¿Sí? ¿Cuál es la base de cálculo? La mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en el último año o menor del tiempo trabajado. ¿Sí? ¿Cuál es el tope? El tope es 3 veces del promedio de las remuneraciones del convenio colectivo de trabajo. Y es un cálculo que hace el ministerio. ¿Con qué lo comparo? Es la comparación del tope y la base. Y elijo el más bajo. Y quiero ir al ejemplo concreto. La fecha de ingreso en el primer punto es el 14 de enero del 2007. La fecha del despido es el 30 del 4 del 2020. ¿Sí? La mejor remuneración es 41.500 y el tope indemnizatorio 40.900. ¿Sí? Quiero hacer el cálculo de la indemnización. La antigüedad, a la fecha de despido, al 30 de abril del 2020, es 13 años, 3 meses y 16 días. O sea que tengo que pagar 14 sueldos. ¿Sí? 14 sueldos porque si yo hago la mejor remuneración del trabajador, que ¿cuál es? 41.500. ¿Con qué la tengo que comparar? Con el tope y elegir siempre la menor, ¿sí? En este caso, 40.900. Pago los años de antigüedad por la base de cálculo, que en este caso van a ser los 40.900. La indemnización son 572.600. A esos 572.600, ¿con qué los tengo que comparar? Con un sueldo, ¿sí? ¿Cuál es el mejor sueldo? 41.500. O sea que elijo los 572.600. ¿Hasta ahí? ¿Duda o no? Lo voy a volver a repetir porque seguro que cuando lleguemos al caso venimos con las dudas. Vamos al otro ejemplo. La fecha de ingreso es el 2 de enero del 2020. La fecha del despido es el 30 de abril del 2020. ¿Sí? El mismo caso, la remuneración 45.000, el tope 40.900. La antigüedad es 4 meses, entonces tengo que pagar un año de antigüedad. ¿Un año de antigüedad contra qué? ¿Por qué? ¿Por la mejor remuneración o por la menor? O sea, el tope indemnizatorio, los 40.900, ¿sí? Una vez que tengo hecho ese cálculo, que van a hacerlo, ahora lo voy a hacer en Excel, así me queda más claro. Y si no lo vuelvo a repetir, porque ya estamos y se me perdieron todo y se me fueron todos. Comparo los 40.900 ¿con qué? Con la mejor remuneración. Como la última parte del 245 me dice que ninguna indemnización puede ser menor a la mejor remuneración, no puedo usar el tope indemnizatorio, no es que no lo puedo usar. Al hacer la segunda parte,
tengo que pagar el mejor sueldo, que son los 45.000. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Me quedé perdida por ahí. ¿Qué pasó? Se entendió, profe. Se usaron los 45 porque tenía que pagarse sí o sí por el tope de la mejor remuneración, por un mes de sueldo de la mejor remuneración. Así es. Bueno, los dejo para que lo vean con Viviana a la tarde, que lo repasen, y yo lo vuelvo a explicar todo el 2.45 la clase próxima con el recibo de sueldo, ¿sí? Del ejercicio. Ya les vamos a subir otro ejercicio, que es de periodo de prueba, si lo ponemos en práctica esto, y no sé si algún otro más. ¿Estamos? Yo voy a ir contestando, denme en tiempo a todos los que me escribieron mail, denme en tiempo que voy a ir contestando cada uno en particular en qué se equivocaron. ¿Estamos? Dale, profe. Nos vemos entonces, hasta luego. Saludos, gracias. Chao, profe. Hasta luego.